Entonces, elementos claves que hay que tener muy en cuenta. Cuando hablemos de graficación de funciones, tenemos que tratar de acordarnos de todo lo que hemos visto en el curso. ¿Qué son los elementos que hemos visto en el curso? Entonces, básicamente tenemos que recordar cómo funciona lo del dominio y el rango, ¿cierto? Tenemos que aprender a encontrar las discontinuidades, ¿cierto? Tenemos que entonces analizar también límites laterales, dado el caso que encontremos alguna discontinuidad, ¿cierto? Límites laterales, ¿bien? De pronto en algún momento vamos a necesitar también límites al infinito. Y de pronto aparecerán asíntotas oblicuas. Entonces hay que tener muy en cuenta esto. Recuerde que esos límites laterales son para asíntotas verticales. Este de acá es para asíntotas horizontales. Listo. Asíntotas horizontales. Bien. Y horizontales. Necesitamos pues saber derivar. Y dentro de derivada, entonces hay que acordarse el criterio de la primera derivada. El criterio de la segunda derivada. ¿Cierto? Entonces aquí hablamos de los famosos máximos y mínimos. Por aquí hablamos de los puntos de inflexión. Y también pues la parte de la convexividad de un, si es convexo o cóncavo. Básicamente eso es lo que necesitamos, o estas son las herramientas que necesitamos para graficar funciones, ¿cierto? Básicamente en este tipo de ejercicios lo que hacemos es evidentemente un aproximado, ¿cierto? O sea, a uno le piden bosquejar lo más aproximadamente una función. No necesariamente es la total, la correcta, pero lo importante es que se acerque bastante, ¿cierto? Entonces, voy a plantear una función cualquiera. Y a partir de esa función vamos a empezar a utilizar todas estas herramientas que tenemos que aprender a utilizar correctamente a la hora de graficar. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a mirar. Bien. Vamos al siguiente ejercicio. Vamos a empezar con una sencilla. O bueno, vamos a hacer esta. Vamos a graficar la función f de x igual a x a la 3 menos 6x al cuadrado menos 15x más 40. ¿Sí? Vamos a graficar esta función. Y vamos a ver entonces qué pasa con esa función. Entonces, empecemos con lo primerito. Vamos a determinar el dominio del rango de esta función. Nosotros sabemos o nos acordamos del precálculo de la primera parte de cálculo diferencial que básicamente esta función no tiene problemas de dominio. Recordemos que los problemas de dominio son de dos tipos, ¿cierto? Generalmente. Pues hay dos tipos básicos de problemas de dominio, que generalmente es cuando tenemos raíces o cuando tenemos denominador. Esto genera problemas de dominio, ¿cierto? Y también, pues, los logaritmos también generan problemas de dominio. Pero es aprenderse, pues, pero esos son los que hay que analizar específicamente más que todo. Bien. Entonces, en este caso no tenemos ni una raíz ni un denominador. Es que podemos decir, como es una función polinómica, el dominio son todos los reales. Y en el rango nosotros también sabemos que son todos los reales. Bien, hasta ahí no hay ningún problema. Ahora vamos a preguntarnos si este tipo de funciones ¿cierto?
Entonces, lo primero que hay que preguntarnos es, ¿esto tiene denominadores? No, miren que no tiene denominador. Como no tiene denominador, pues entonces no tiene límites laterales, ¿cierto? Entonces vamos con el límite horizontal. Entonces vamos a analizar esto. ¿Qué pasa? El límite cuando x tiende a infinito de esa función. Es decir, el límite cuando x tiende a infinito de x a la 3 menos 6x al cuadrado menos 15x más 40. En este caso, generalmente, la forma básica de resolver estos límites al infinito es que el grado mayor, el término del grado mayor es el que define qué signo va a tener ese infinito, ¿cierto? Como está x a la 3 y está positivo, quiere decir que el límite, cuando x tiende a infinito de esta función, es infinito. ¿Y qué significa que me dé infinito? Pues básicamente esto, en términos analíticos, infinito significa que no hay asíntotas horizontales. Bien. Entonces ya tenemos que no tiene asíntotas verticales. Verticales y no hay horizontales. Bien. Entonces vamos ahora sí para la parte importante. Yo quiero saber esa función cómo se comporta. ¿Sí? Entonces lo primero que puedo hacer o lo que puedo determinar es básicamente la función en qué puntos presenta máximos y mínimos. ¿Cómo lo hago? Criterio de la primera derivada. Entonces voy a derivar f de x. F' de x. Derivada de x a la 3. 3x al cuadrado. Menos derivada de 6x al cuadrado. 12x. Derivada de menos 15x. Menos 15. Y derivada de 40, 0. ¿Y qué dice el criterio? Dice que aquellos valores que si yo igualo la primera derivada a 0, aquellos valores de x para los cuales esto se cumple, se representan entonces unos puntos críticos. Y ya habría que analizar qué pasa antes y después de esos puntos críticos respecto a la derivada. Se dirán, ¿cómo así? Entonces, para poder saber, lo primero que hay que hacer es igualar la primera derivada a 0. Entonces, igualemos 3x al cuadrado menos 12x menos 15 igual a 0. ¿Qué tenemos acá? Un problema de factorización. Para hallar los ceros de un polinomio, siempre se va a tratar de un problema de factorización. Como está el grado 2, no es tan complejo, que es grado 2, ¿cierto? Tenemos grado 2. Entonces, ¿qué término podemos utilizar para grado 2? La fórmula del Bachiller, o si ustedes son capaces de hacer la factorización, maravilloso. ¿Yo qué me doy cuenta? Primero me doy cuenta que todo es divisible por 3. Entonces, yo voy a dividir por 3 todo. Me queda 3 dividido 3, 1. 12 dividido 3, 4. Y 15 dividido 3, 5. Y 0 dividido 3, 0. Ahora me queda algo más simple. Entonces esto, digamos que lo puedo factorizar de una forma sencilla. Entonces aquí menos y menos por menos más. Entonces aquí ponemos 5 y 1, porque 5 por 1 menos 5 y menos 5 más 1 menos 4. Entonces quiere decir que en x igual a 5 y en x igual a menos 1 hay probablemente puntos críticos. Ahora la pregunta es, ¿cómo sabemos si ese punto es un máximo o un mínimo? Entonces, ¿qué dice el criterio de la primera derivada? Dice, vea, si el punto x, si la derivada en el punto x pasa de positivo a negativo, estamos hablando entonces de un máximo. Y ahora bien, si esa mi derivada evaluada en el punto x pasa de negativo a positivo, de negativo a positivo, estamos hablando de un mínimo.
¿Cómo así? Recuerden que la derivada es la pendiente de una recta tangente en un punto. Quiere decir que aquí yo puedo empezar a dibujar infinitas rectas y mire que todas estas rectas tienen pendientes negativas y aquí todas las rectas tienen pendiente positiva. Quiere decir entonces que antes de este punto todas las pendientes son negativas y que después del punto todas las pendientes son positivas. Quiere decir que este punto específicamente está como un mínimo. Lo mismo pasa acá al contrario, que aquí las pendientes de estas rectas van positivo, llegan al punto y luego cambian a negativo. Van de positivo, cambian a negativo. Quiere decir que este punto entonces representa un máximo. Eso es básicamente el criterio de la primera derivada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a coger y vamos a hacer un pequeño análisis rápido de qué pasa en estos puntos. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa entre -1, 5? Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué pasa entre -1 y 5? Entonces, antes de -1, entonces la pregunta es, bueno, ¿y yo cómo evalúo? Pues yo en -1 no puedo evaluar, porque si meto -1 acá, evidentemente voy a obtener, ¿qué? Voy a obtener entonces voy a obtener un 0, entonces no puedo hacer -1. ¿Qué me toca hacer? Coger un número antes de -1. ¿Cuál? El que ustedes quieran. ¿Yo cuál decidí? -2. ¿Por qué -1 es antes que -2? Bueno, entonces -2. Entonces evaluemos en la derivada. 3 menos 2 al cuadrado menos 12 por -2 menos 15. No necesito no encontrar el resultado. Lo importante es saber qué signo tiene. Vamos a ver. Este es positivo y este está a 4. 3 por 4, aquí a un 12. Aquí, menos por menos, más. Y 12 por 2, 24. Y aquí a menos 15. Entonces miren que 36 menos 15 es positivo. O sea que antes del -1, la derivada viene siendo positiva. O sea que f' aquí va siendo positiva. Ahora después del -1, vamos a preguntar entonces después del -1. Entonces, ¿qué número cogemos después del -1? Pues 0, que es el otro que está ahí, el otro entero cerquita. Pues cogemos 0. Entonces mire que si yo meto 0, 0, 0, menos 15, paso a ser negativa. Aquí la derivada entonces negativa. ¿Qué quiere decir entonces? Que -1 representa un máximo. Representa un máximo. Bien. Ahora vamos con 5. ¿Qué pasa antes de 5? Entonces cojamos 4. Es 3 por 4 al cuadrado menos 12 por 4 menos 15. Entonces 4, 16. 16 por 3 es 48. ¿Listo? Menos por más menos. 12 por 4. 48 menos 15. Entonces miren que esto se anula. Queda menos 15, o sea que es negativo por acá. ¿Y qué pasa después del 5? O sea, acá vamos a coger 6. A coger 6. Entonces aquí reemplazamos y miramos qué pasa en 6. 3 por 6 al cuadrado menos 12 por 6 menos 15. 6 por 6, 36. Y 36. 18, 90, 108. ¿Cierto? Ustedes me van corrigiendo si sí o si no. ¿Cierto? 108. Menos. Más por menos, menos. 6 por 12, 72. Y menos 15. Entonces, este 108 menos 72 menos 15 es menos 87. Entonces, miren que pasa a ser positivo. Aquí entonces la derivada es negativa y aquí la derivada es positiva. ¿Cómo pasa de negativo a positivo? Entonces, este punto que está acá es un mínimo. Ah, ok. Ya tengo el máximo, tengo el mínimo. Bien, hasta ahí vamos medianamente acertando un poquito nuestro gráfico. Bien.
¿Qué sigue? Pues vamos a analizar el criterio de la segunda derivada. Quiere decir que vamos a otra vez a aplicar derivada. Segunda derivada. La segunda derivada de 3x al cuadrado es 6x. Derivada de menos 12x es menos 12 y derivada de 15 es 0. Y volvemos a hacer lo mismo. Yo igualo la derivada a 0, la segunda derivada, y aquí voy a encontrar un punto crítico, donde ese punto crítico puede representar, ojo, puede representar un punto de inflexión. Y ahorita vamos a mirar qué es lo que puede ser un punto de inflexión. Entonces vamos a hacerlo. Igualemos a 0. 6x menos 12 igual a 0. Entonces, yo puedo dividir todo por 6. Entonces, x menos 2 igual a 0. Y me dice que x igual a 2. Es un problema. Entonces, la pregunta es, ¿cómo sé qué pasa en x igual a 2? Voy a poner 2 acá. Y aquí vamos a poner el elemento para la segunda derivada. Vamos a preguntarnos sobre qué pasa antes de 2 y después de 2, para poder analizar lo que es un punto de inflexión. Entonces, aquí me dice a mí, vea, si la segunda derivada es positiva y pasa a negativa, entonces nos estamos enfrentando a un punto de inflexión, ¿cierto? Esto habla de una concavidad. Esto habla de otra concavidad. Bien. Entonces recuerden, si esta concavidad, la segunda derivada es mayor que 0, pues esto va a ser cóncavo hacia arriba, ¿cierto? Mientras que si la segunda derivada es negativa en todo el intervalo, entonces va a ser cóncavo hacia abajo. ¿Sí? Eso es como lo más importante ahí de determinar. ¿Y qué representaría entonces esto? Un punto de inflexión, recuerden que es un punto donde la concavidad cambia, ¿cierto? Si pasa de concavidad positiva a concavidad negativa, quiere decir que eso es un punto de inflexión. Si pasa a lo contrario, concavidad negativa a positiva, también. Pero si se mantiene la concavidad, no es un punto de inflexión, ¿sí? Eso es muy importante tener muy en cuenta. ¿Ok? Bien. Vamos a analizar acá. Vamos a analizar aquí este segundo punto. Vamos a analizar la segunda derivada antes de 2. Antes de 2, entonces pongamos 1. Metamos en la segunda derivada. Entonces, 6 por 1, 6 menos 12 menos 6, negativo. Y ahora cogamos un punto después, 3. Entonces, ¿qué pasa en 3? 6 por 3, 18. 18 menos 12, 6. Aquí la segunda derivada es positiva. ¿Cómo pasó de punto de concavidad negativa, concavidad positiva? ¿Qué quiere decir? Que el 2 es un punto de inflexión. Entonces, técnicamente, con estos elementos, yo ya podría más o menos hacer un bosquejo. No es exacto. ¿Por qué no es exacto? Porque para ser exacto me tocaría determinar cuáles son las raíces de este polinomio para saber en qué puntos del eje X, toca mi gráfico, ¿cierto? Eso se hace en la álgebra de trigonometría. Por si no lo están viendo, si lo están viendo, eso es digamos, una parte importante de álgebra y trigonometría. Y cuando uno ve álgebra y trigonometría y uno llega a esta parte de cálculo, básicamente ya sabe utilizar esa herramienta, ¿cierto? Es para determinar los ceros de un polinomio cúbico o mayor a 2 o grado mayor a 2, ¿cierto? Yo por el momento no los voy a enredar con esa información. Yo pues voy a recurrir a mi querida amiga calculadora que me pueda ayudar a hacer eso de forma más fácil, de forma sencilla y simple. Hasta acá, muchachos, ¿alguna duda, pregunta, inquietud? Ok, muchachos. Entonces, recurrimos a la calculadora. Voy a compartir en la pantalla 2, que puedan ver la calculadora. Entonces aquí. Con la calculadora
se hace muy sencillo. Esto es una calculadora, pues la FX570 sale como 75.000 pesos, no recuerdo bien el precio, no es tan costosa, muy fácil de conseguir. Entonces en la calculadora uno le da modo 5, que es de ecuación, y le dice, miren acá, el botón 4 me indica a mí la operación AX a la 3, BX a la 2, CX más D. Es decir, allá, necesito 4. Y él me pide los coeficientes que acompañan al polinomio. En este caso, el de la X a la 3 es 1, el del X al cuadrado es menos 6, el de la X es 15 y el término independiente es 40. Y él inmediatamente me dice, vea, esta es una raíz, esta es la otra y esta es la otra. No son exactas, ¿cierto? Me dice, por ahí como por 7.30 hay un valor. Ok. Entonces uno dice, bueno, ok, vamos a graficar acá. Entonces uno dice, ve, por aquí como por 7, de 7 y 8. Mira que como por acá, por aquí toca la gráfica. Bien. Me dice, por 1.77, entonces por aquí está el 1. No, 2, 3, uy, eso está muy mal, 4, 5, perdón, 6, 7 y 8. Listo, ahora sí quedó como más organizado. Yo aquí borro esto. Así que un poquito más bien. O sea que como 7.3, entonces por aquí toca la gráfica. En 1.77, casi 2 por aquí toca la gráfica. Y me dice a mí en menos 3. Ok. Es menos 1, menos 2, menos 3. En menos 3, menos 3.1, entonces como por acá. Listo, ahí toca la gráfica en esas partes, más o menos, ¿cierto? Bien. Menos 4, menos 5. Ahora bien, vamos a establecer nuestros puntos críticos, que son inicialmente el menos 1 y el 5. Entonces el menos 1 hay que reemplazarlo en la función para saber qué valor tiene en Y. Entonces reemplacemos. Menos 1 a la 3 menos 1. Entonces por aquí, f de menos 1. Entonces esto es menos 1 a la 3, menos 6 por menos 1 al cuadrado, menos 15 por menos 1, más 40. Entonces aquí dice, da menos 1, esto es menos 6, más 15, más 40. Ok. Entonces esto es menos 7 más 15 es 8, 48. Entonces, cuando vale menos 1, por aquí vale como 48. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Ahí está el punto. Y bien. Y luego me dice 5. Entonces, lo mismo. Vamos a hacer f de 5. Entonces, f de 5 es 5 a la 3 menos 6 por 5 al cuadrado menos 15 por 5 más 40. Entonces, este 5 por 5, 25. 25 por 5, 125. Menos 5 por 5, 25. Y 25 por 6 es 150. 15 por 5, 75. Más 40. Entonces, esto es 165. Menos 2, 2, 5. ¿Cierto? Bien. Entonces acá, esto es menos 5, 5 se va. 160, 2, 20, entonces menos 60. O sea que cuando vale 5, como por aquí vale menos 60. Entonces por aquí va el otro punto. Bien. Y en 2, porque hay un punto de inflexión, entonces vamos a hacer f de 2. O sea que esto es 2 al cubo menos 6 por 2 al cuadrado menos 15 por 2 más 40. Entonces, esto es 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 2 por 2, 4, 6 por 4, 24, menos 30, más 40. Esto es menos 54 más 48. Menos 54 más 48 significa que esto es menos 6.
menos 6 por acá. Entonces, supongamos que es 2 menos por aquí. Bien. Entonces, ¿cómo sería el gráfico? Básicamente, entonces el gráfico es, lo primero es que no tiene asíntotas horizontales, entonces no tiende un número por ningún lado. No tiene problemas de dominio ni de rango. Entonces el bosquejo sería este, aproximadamente, voy a hacerlo con otro color, sería, pasa por este punto, sube, llega aquí a este que es un máximo, porque recordemos que según lo que nosotros analizamos ahorita, menos 1 era un máximo. Significa que va así, máximo, luego baja por acá, perdón, luego baja, toca este punto y luego toca el 2, aquí está el 2, perdón, grafiqué mal ese punto, el 2. Aquí está el 2, déjenme un momentico que se me... Por aquí está el 2, bien. Entonces, sigue bajando por el 2, llega aquí a este mínimo y sube hasta 70 y luego se va infinitamente hacia allá y este se va infinitamente hacia abajo. Este entonces sería el bosquejo aproximado de la función f de x. Teniendo en cuenta cada uno de los elementos que analizamos. Ahora bien, si están desde la virtualidad, podemos como corroborar un poquito. Pues aquí podemos corroborar. Recuerden que GeoGebra es una muy buena herramienta gráfica, ¿cierto? Podemos utilizar GeoGebra 2D. GeoGebra 2D. Vamos a GeoGebra y vamos a graficar esa misma cosa y la vamos a comparar. Ok. Vamos entonces a graficarla. La función era x al cubo menos 6x al cuadrado menos 15x más 40. Y ahí tenemos la función. Vamos a revisarla. Yo la alejo lo suficiente. Ahí. Entonces mire que es menos 1,48. Efectivamente es un máximo. 5 menos 60 es un mínimo. Aquí está una de las raíces, ¿cierto? Y aquí, por aquí, menos 6, 2 va acá, 2 menos 6, el punto, a ver, punto menos 2,6, perdón, es 2, menos 6, 2, menos 6, hazlo ahí, y este sería entonces nuestro punto de inflexión, donde cambia la concavidad. Es efectivamente, tenemos el gráfico bien hecho. Ahora sí, chicos, preguntas, dudas, inquietudes sobre el problema. Ok. Listo, si no hay dudas ni inquietudes, entonces vamos por un ejercicio entonces de optimización. Listo. Básicamente todos los ejercicios de graficación tienen que hacer el mismo paso a paso. ¿Cuál es el mismo paso a paso? Entonces, primero ver el dominio y el rango, luego analizar los límites laterales, ¿cierto? Que normalmente es cuando tienen pues como problemas en el denominador, analizar los límites laterales, que son las asíntotas verticales, luego ver las asíntotas horizontales, de pronto a veces las oblicuas, derivar, igualar a 0, hallar los puntos críticos, analizar los puntos críticos respecto a la derivada utilizando el criterio, luego volver a derivar, igualar a 0 y encontrar otros puntos que pueden ser puntos de inflexión y analizarlo del posible punto de inflexión. Luego meter esos puntos críticos a la función inicial para poder graficar, ¿cierto? Y estos que están en rojo, que les digo yo, es que básicamente son las raíces de la función, no son necesarias, pero a veces si uno quiere hacer un gráfico más exacto, pues es una forma de hacerlo, ¿cierto? Ahí está. Y luego graficar. Eso es básicamente todo el paso a paso, siempre. Dominio y rango, límites, laterales, horizontales y oblicuos. Luego derivo, igualo a 0, hallo puntos críticos, analizo los puntos críticos para saber los máximos y los mínimos. Vuelvo a derivar otra vez,
para hallar los posibles puntos de inflexión y miro si son puntos de inflexión, meto todos esos puntos en la gráfica inicial para saber los valores en Y grafico. Eso es básicamente siempre lo que hay que hacer. Bien, ahora entonces voy a proponerles un pequeño ejercicio de optimización para que lo revisemos y bueno, ahí vamos con eso. Mientras yo entonces voy poniendo el ejercicio de optimización, por favor, les pido pues como encarecidamente, yo les voy a mandar un pequeño formulario, ¿sí? Les voy a mandar un pequeño formulario. Ese formulario pues es básicamente como una asistencia al taller. Espero pues que por favor encarecidamente lo puedan llenar. Para nosotros es importante saber si este tipo de talleres tiene repercusiones, no tiene repercusiones, si realmente sí les sirve o no les sirve a los estudiantes y bueno, digamos que también para calificar nuestro proceso como tutores. Entonces les voy a compartir un pequeño link por el chat. Eso se demorará 2 minuticos y mientras eso, entonces yo les voy compartiendo el ejercicio. Ejercicio entonces de optimización, que me parece que es un tema bastante interesante de tratar. Un tema bastante interesante de tratar. Bien, ya les voy a compartir entonces. Ok, entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio de optimización. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Yo lo cojo entonces acá. Un ejercicio. Acá está. Ok. Entonces este es el ejercicio de optimización. Dice entonces el ejercicio. Un barco B y dos ciudades costeras A y C forman un triángulo rectángulo en C. Las distancias del barco a las ciudades A y C son 13 kilómetros y 5 kilómetros, respectivamente. Un hombre situado en A desea llegar hasta el barco B, sabiendo que puede nadar a 3 kilómetros por hora y caminar a 5 kilómetros por hora. ¿A qué distancia de A debe abandonar la costa para nadar hasta B si quiere llegar lo antes posible? Bueno, básicamente, esto es un ejercicio típico de parcial. Típico de parcial. ¿Cierto? Vamos a preguntarnos aquí. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un esquema. Lo primero es que entonces tengo que, para estos problemas de optimización, la primera norma que yo debo utilizar para optimizar es, bueno, hacer un bosquejo, ¿cierto? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque los bosquejos me permiten a mí de alguna u otra forma empezar a tener idea de qué es el ejercicio y comprenderlo un poco. Entonces, lo primero es que yo tengo que tener en cuenta que tengo 3 puntos. Tengo una ciudad A, tengo una ciudad C, y las dos son costeras. Quiere decir que si suponemos aquí que esta es la costa, significa que hay una ciudad A ubicada en esta parte de la costa y lo más probable es que en esa misma línea hay otra ciudad C. Y dice que hay un barco B. Entonces ese barco B está ubicado en el agua, ¿cierto? No. Listo, entonces, como es un barco, entonces el barco pues está ubicado, ¿cierto? Sobre el agua, está ubicado aquí sobre el agua. Está ubicado sobre el agua. Y dice que forman un triángulo rectángulo en C. Quiere decir que si yo grafico acá, entonces significa que de B a C, de A a C, y de B a A, hay un triángulo rectángulo. Esto es la primera esquema que yo tengo que tener muy en cuenta a la hora. Y me dice, vea, la distancia que hay entre la distancia del barco a las ciudades A y C son 13 y 5. Quiere decir que la distancia que hay desde A hasta B es de 13 kilómetros, mientras que la que hay de B hasta C es de 5 kilómetros.
Ok. Ahora bien, la persona está situada en la ciudad A. Dice que esa persona desea llegar al barco B, respectivamente. Y se supone que él tiene que caminar y nadar. Bien. Entonces uno dirá, ok, pues si el man tiene que demorarse el menos tiempo posible, uno dice, bueno, ¿será que la trayectoria que él va a recorrer va a ser estos 13 kilómetros nadando? ¿O será que existe una trayectoria alterna donde él camine un pedazo y luego nade? La pregunta es, ¿será que él va a tener que caminar desde A hasta C y nadar desde C hasta B? ¿Será que esa es la mejor distancia? Lo más probable es que no. Significa que él va a caminar hasta un punto por acá arbitrario, ¿sí? Hasta un punto arbitrario, llamémoslo, no sé, hasta el punto M, ¿cierto? Hasta el punto M. Y luego el punto M, él va a nadar hasta el punto B. Eso entonces es básicamente nuestro problema, ¿sí? Ahí está todo. Entonces la pregunta es, ¿qué elementos necesitamos reconocer de acá? Entonces lo primero es, vea, esta distancia desde A hasta M es una distancia X que no conozco, ¿cierto? La distancia que hay desde M hasta B es una distancia Y que no conozco, ¿sí? Y esta distancia C, esta distancia de M a C es una distancia, llamemos a esta variable de acá primero, la grande, llamémosla por el momento, no sé, cateto, llamémosla cateto por el momento. Y yo sé que esta distancia va a ser el cateto menos X. Tengo toda esta información. La pregunta es, ¿qué elementos uso y qué elementos no uso? ¿Cierto? Porque aquí es donde empieza nuestro problema. Bueno, no. Llamemos esto primero, no sé, Z. Llamémoslo Z por el momento. Pero pues ya luego miraremos qué pasa. Bien, ojo acá. Ojo acá. Lo primero que yo tengo que aprender a reconocer es que como estamos en cálculo diferencial, el cálculo diferencial está destinado para una sola variable. Si se fijan, por el momento tenemos 1, 2, 3 variables. Tenemos un problema que es multivariante. Entonces, ¿qué pasa? Que generalmente después de yo hacer el bosquejo, yo lo segundo que tengo que hacer es sacar, digamos, sacar fórmulas, ¿cierto? Sacar fórmulas, sacar ecuaciones. Y lo tercero es poner todo en términos de una sola variable. ¿Y esto cómo se hace? Utilizando entonces ecuaciones auxiliares. Al utilizar ecuaciones auxiliares, nosotros entonces de alguna u otra manera podemos entonces asociar, por ejemplo, la variable X con la variable Z o la variable X con la variable Y. Eso es lo que vamos a mirar. ¿Cómo hago este tipo de cosas? Pero por el momento vamos con el punto 2. En el punto 2 es sacar fórmulas y ecuaciones y mirar toda la información. Lo primero que yo puedo saber es este cateto. ¿Cómo lo hago? Pues por teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Por Pitágoras, si se fijan, por Pitágoras yo sé que este lado de acá es 13 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado más ese cateto al cuadrado, ¿cierto? Pues lo llamé cateto. Bien, entonces 13 al cuadrado menos 5 al cuadrado va a ser el cateto al cuadrado. Quiere decir que la raíz de 13 al cuadrado menos 5 al cuadrado es igual al cateto. Ahí está. Entonces, recuerden ahí, entonces 13 por 13. 169 menos 25, ¿cierto? 169 menos 5 al cuadrado, que es 25. Entonces 144, esto es igual al cateto.
Aquí está la raíz de 144, es el cateto. Diga que el cateto vale 12. Ah, ok. Entonces, esta distancia ya la conocemos y son 12 kilómetros. Bien, ahora sí. Entonces, yo aquí ya puedo relacionar básicamente la distancia X con la distancia Z. Yo ya puedo relacionar la distancia X con la distancia Z. Vamos a mirar la distancia X con la distancia Z. ¿Por qué? Porque si todo este pedazo mide 12 y este pedazo lo llame X, entonces este pedazo en Z sería Z, entonces es 12 menos X. Ahí está Z. Eso valdría Z. ¿Sí o no? 12 menos X. Eso valdría Z. Bien. Y yo ya tengo aquí un nuevo triángulo rectángulo. Entonces yo ya podría saber cuánto vale Y en términos de X. ¿Por qué? Porque mire que este nuevo triángulo rectángulo lo voy a sacar por acá. Miren que este nuevo triángulo rectángulo, déjenme yo lo hago. Perdón. Este nuevo triángulo rectángulo, aquí. Aquí, ahí está. Este nuevo triángulo rectángulo, véalo aquí, mide 5 kilómetros por acá. Esto es 12 menos X. Y esto por acá es Y. Entonces miren que yo ya puedo hacer por Pitágoras, Y al cuadrado es igual a 12 menos X al cuadrado más 5 al cuadrado. Entonces miren que Y es la raíz de 12 menos X al cuadrado más 25. Y aquí tengo Y en términos de X. Ya tengo Z en términos de X, Y en términos de X. Entonces ya puse todo en términos de una sola variable. Ahora sí voy con el meollo del asunto. La pregunta es, ¿yo qué tengo que optimizar? Entonces hay que leer la pregunta. La pregunta me dice, ¿a qué distancia de A se debe abandonar la costa para nadar si se quiere llegar lo antes posible? Lo antes posible. Entonces, ¿quién de ustedes me dice qué es lo que hay que optimizar? ¿A alguien se le ocurre? Es decir, es el tiempo, muy bien. Hay que optimizar el tiempo. Entonces, siempre recordemos, normalmente esos ejercicios de optimización se tratan como un problema de rectilíneo uniforme, sencillito. Entonces, nosotros sabemos que la velocidad o la rapidez es la distancia que recorre sobre el tiempo. Entonces, el tiempo, mire que es la distancia que recorre sobre la rapidez que lleva el objeto. Entonces, en este caso, la primera cosa, el tiempo que se tarda caminando el hombre de a ese punto M, ¿cierto? Porque él está en A. Entonces, este pedazo. Entonces, ¿cómo es? Ese tiempo que se demora caminando de A hasta M es el siguiente, el tiempo caminando de A hasta M. Entonces el tiempo va a ser la distancia que es X sobre la rapidez que lleva. En este caso, la rapidez que lleva, dice caminando es de 5 kilómetros por hora. O sea que esto es 5. Bien. Ahora, el tiempo que se demora nadando, el tiempo que se demora nadando es desde el punto M hasta B, o sea, la distancia Y. Y esa distancia Y entonces es esa que está acá. Significa que el tiempo acá es la raíz de 12 menos X al cuadrado más 25 sobre la velocidad o rapidez con la que nada, que es 3 kilómetros por hora. Bien.
Ahora sí, el tiempo total, ojo, el tiempo total que esta persona se demora recorriendo va a ser el tiempo total del recorrido, que es el que hay que optimizar. El tiempo total va a ser el tiempo que se demora nadando más el tiempo que se demora caminando. Es decir, que entonces esa función de t, que ahorita que está en términos de la variable x, es x sobre 5 más la raíz de 12 menos x al cuadrado más 25 sobre 3. Aquí tenemos entonces la función que hay que optimizar. Bien. ¿Cómo la optimizamos? Lo de siempre, derivando. Cuando yo ya tengo la función que tengo que optimizar, lo único que me queda hacer es derivar. ¿Ok? Entonces vamos a derivar. Vamos a derivar entonces. Derivemos t' de x. Esta es fácil porque es de una constante, entonces es un quinto. Derivada de x, x1, entonces ahí está, un quinto. Más, esta aquí es la que está más bien maluquita. Entonces aquí vamos a hacerlo por pasos. Un tercio. Vamos a derivar la raíz de eso que está ahí. Es una función compuesta, o sea, que hay que hacer regla de la cadena. Entonces la primera es recordar esta raíz que es 1 sobre 2 raíz de x. Entonces es 1 sobre 2 por la raíz de todo eso, de 12 menos x al cuadrado más 25. ¿Qué multiplica la interna? ¿Cuál es la interna? Entonces la interna es 2 veces 12 menos x. Ahí está. Por la interna. Este es 2, 12 y la otra 0. Por la interna, que es esta menos x, o sea, menos 1. Ahí está. Ahí está todas las derivadas. 12 va con 2. Eso me queda menos. Entonces aquí. Entonces t de x es igual a un quinto más un tercio que multiplica x menos 12 sobre la raíz de 12 menos x al cuadrado más 25. Ahí está. Ok. Y dice que eso hay que igualarlo a 0. Debemos igualar a 0 para optimizar. Entonces, si optimizamos, esto me queda. Que esto me queda así. Que un tercio de x menos 12 sobre la raíz de 12 menos x al cuadrado más 25 es igual a menos un quinto. Menos un quinto. Y aquí empiezo, este 3 pasa para allá, entonces x menos 12 sobre raíz de 12 menos x al cuadrado más 25 es igual a menos 3 quintos. Aquí me queda 5, x menos 12. Esta raíz pasa para el otro lado, entonces menos 3 raíz de 12 menos x al cuadrado más 25. Y aquí de aquí para allá es pura álgebra. Como eso es raíz, elevamos al cuadrado a ambos lados. Listo. Al elevar al cuadrado, esto me queda 25 x menos 12 al cuadrado, que es igual a menos 3 al cuadrado, que es 9. Y esto me queda 12 menos x al cuadrado más 25. Ahí está. Expandimos. 25 que multiplica x al cuadrado menos 24x más 144 es igual a 9 que multiplica acá. Expandimos 144 menos 24x menos 24x más x al cuadrado más 25. Ahí está. Entonces aquí ya es distributiva. 25x al cuadrado, ¿cierto? 25 por 24. 600.
Y 144 por 25 3.600 es igual a 9 por 144 1.296 menos 9 por 24 216 más 9x al cuadrado y 9 por 25 225. Ahora todo lo paso por un solo lado, ¿cierto? Entonces, esto es 25x al cuadrado menos 600x más 3.600 menos 1.296 más 216x menos 9x al cuadrado menos 225 igual a 0. Pasé cada uno de estos términos al otro lado de la expresión. Este que es positivo pasa a negativo, este negativo pasa a positivo, este positivo a negativo, este positivo a negativo. Ahí está. Y empiezo a operar. Pues 25 menos 9, ¿cierto? 25 menos 9. Entonces 14, 16. 16x al cuadrado. Menos 600 más 216. Sí. De menos 400 menos 384. Ustedes me... perdón, menos... sí, 384. Sí. Menos 384. 384 X. Ahora 3.600 menos 1.296 menos 225 2.079 igual a 0. Bien, ahí tenemos esto. Entonces, si podemos simplificar un poquito, maravilloso. Si no lo podemos simplificar, nos toca jugar con eso que está así. Entonces, lo más fácil es revisar si son divisibles por 16. Y efectivamente no lo es. Entonces, ya a partir de ahí, lo único que queda es literalmente jugar con esos números, ¿cierto? Entonces, ya tengo esto. Ahí me iría a la fórmula del bachiller. Ya ustedes de pronto saben cómo aplicarla y no sé qué. Uno pierde bastante tiempo. Por eso uno se vale de algunas herramientas, como la calculadora científica, para resolver ese problema, ¿cierto? Entonces, eso sería la siguiente forma. Usamos la calculadora para ese problema. Como la calculadora, le damos modo, 5, ecuación, es cuadrática, o sea que uso 3, y le digo, el primer término es 16, el segundo es menos 384, el tercero es 2079, y dígame las soluciones. Entonces, la primera solución es esta, me dice, 63 cuartos, entonces me dice, la primera solución es 63 cuartos, y la segunda solución es 33 cuartos. Entonces, como yo obtengo dos soluciones, aquí tengo que analizar el problema.
Básicamente tengo dos soluciones positivas. Nosotros sabemos que por características físicas el tiempo es positivo. Significa que efectivamente cualquiera de las dos puede ser una solución, ¿cierto? Cualquiera de las dos me funciona como una solución. Bien. Ahora la pregunta del millón es, ok, si las dos me funcionan como una solución, ¿cuál de las dos entonces optimiza mi problema? O sea, ¿cuál de las dos representa un mínimo? ¿Cierto? ¿Cuál de esas dos distancias representa un mínimo? Porque es lo antes posible, un mínimo. ¿Cómo lo hago? Aquí es donde empieza lo que se llama el criterio de la segunda derivada, que a veces es maluco. ¿Qué hago? Primero derivo la expresión. La derivada la vuelvo a derivar. O sea que derivo esto. Y cuando derive esto, reemplazo. Y al reemplazar, obtengo cuál de los dos valores entonces representaría un mínimo. Pero otra forma muy sencilla en este caso es ver el tamaño. ¿Cuál de las dos es la distancia más pequeña? Pues la distancia más pequeña es esta. Entonces me quedo con esa distancia. Bien, me quedo con la distancia, con esa distancia. De lo contrario, deriven, reemplacen las dos. Se supone que, ¿cómo se da cuenta? Si ustedes reemplazan este valor en la segunda derivada, ojo, si ustedes reemplazan este valor en la segunda derivada y les da un número positivo, usted le está diciendo que esto es un máximo. Si reemplazan este valor en la segunda derivada y les da negativo, entonces se corrobora que que este punto es un mínimo. Esta es la forma en que se corrobora si lo que usted encontró es un máximo o un mínimo. Digamos que por términos de tiempo yo ya no lo puedo hacer, pero eso es lo que habría que hacer. Hay que derivar la expresión otra vez. Cuando la derivemos, reemplazamos los dos puntos y analizamos. Si me da positiva la derivada, la segunda derivada con este punto, entonces es un máximo. Si me diese negativo, entonces significa que este punto es un mínimo. En este caso, yo sé que este va a ser el mínimo. Quiere decir entonces que la distancia X, él camina 8.25 kilómetros. Entonces, si camina 8.25 kilómetros, mire que dice, ¿a qué distancia de A debe abandonar la costa para nadar hasta B? Ah, entonces lo único que necesito. Yo necesito saber esta distancia. ¿A qué distancia de A debe recorrer en la costa para lanzarse hasta B? ¿Cuál es la distancia mínima? Esta es la que me están preguntando. Ah, esa distancia mínima es 8.25 kilómetros. Esa es la distancia entonces mínima que debe recorrer. Pues esa es la distancia que debe recorrer para garantizar el tiempo mínimo posible.